Comenzamos la segunda clase, ¿cierto?, de nuestro segundo capítulo de estadística bivariada. En la primera clase estudiamos lo que es la covarianza y la correlación como medidas para cuantificar la relación entre dos variables. Además de eso, conocimos un gráfico llamado gráfico de dispersión, el cual nos permite ver qué tendencia tienen los datos para tener cierta relación, ya sea positiva, es decir, los puntitos van hacia arriba, de forma más coherente, ¿cierto? O inversa si es que van hacia abajo como en diagonal. También vimos formas de calcular covarianza y correlación. El día de hoy vamos a entrar allá a lo que es el tema de la causalidad y de la predicción de datos. ¿Okay? Esto es una clase súper importante, ¿eh? Porque hay que tener claro lo que vimos en la clase anterior para poder entender lo que vamos a hacer hoy. Les advierto, hago un spoiler, acá van a ver algunas fórmulas matemáticas que a lo mejor no todos dominen, ¿cierto? Pero lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo más específico lo vamos a dejar para práctica, para la clase práctica. ¿Bien? Entonces, las palabras clave del día de hoy son las que ustedes ven ahí. Primero, causalidad. Vamos a aprender qué es lo que es la causalidad estadística. Luego vamos a ver un tema llamado mínimos cuadrados ordinarios, que a lo mejor no les dice nada esto, ¿ya? Pero ya van a entender qué es lo que significa. Luego, lo que es una recta de regresión, ¿ya? Otra palabra nueva. Luego vamos a hablar de estimación y finalmente variabilidad explicada. Vale. En la clase anterior estudiamos la manera de caracterizar la relación lineal entre dos variables cuantitativas, ¿cierto? Esta manera es calculando el coeficiente de correlación, ya sea el de Pearson o el de Spearman. ¿Ya? El de Pearson es el que trabaja con la covarianza y las desviaciones estándar, y la de Spearman era la que trabajaba con los rankings y con las diferencias de los rankings. En ambos casos, mientras más cerca de 1 o menos 1 se encuentra este valor, más perfecta es la relación lineal entre ambas variables. ¿Ya? Todo esto lo podemos ver también, o lo podemos confirmar con el gráfico de dispersión, ¿eh? Si es que los puntos cada vez se acercan más a formar una línea recta. ¿Ya? Ese es un buen truco, ¿eh? Ver si es que en realidad la nube de puntos es capaz de formar una línea recta. Por lo tanto, es posible decir que a mayor valor de X, mayor o menor valor de Y, dependiendo del signo de esta correlación. ¿Sí? Si la correlación es negativa, la línea va a ir hacia abajo, y si es positiva, va a ir hacia arriba. ¿Okay? Es bastante intuitivo. Bien. Aquí vemos, ¿no es cierto?, estos gráficos de dispersión pequeñitos, ¿cierto?, en los que podemos ver a partir de la magnitud del valor. ¿Ya? Por ejemplo, este que mide menos 0,90 es casi una línea recta, pero en diagonal hacia abajo. Esta que está acá es 0,90 positivo, por lo tanto forma casi una línea diagonal hacia arriba. Esta es 1, es perfecta, es una correlación perfecta, entonces forma una línea recta perfecta. Esta es 0, miren, esto es 0, no se ve ninguna relación lineal, es simplemente una nube de puntos que no es lineal. ¿Vale? Entonces, esto es una manera de repaso, ¿no es cierto?, para saber cuál es el valor o cómo se comporta en base al valor de la correlación. Bueno, entonces, sería factible, ¿cierto? Factible significa que es posible. Es posible decir que como X e Y varían simultáneamente y de forma proporcional, bastaría con saber cuánto vale X para saber cuánto vale Y. ¿Sí? Pensemos en lo siguiente. Supongamos que la variable X es la edad e Y es la estatura. Es típico cuando van a hacer el control, ¿cierto?, de un recién nacido, ¿cierto? El médico te dice, mira, ¿sabes qué? Con esta información yo estimo de que tu hijo o hija va a medir, cuando sea adulto, qué sé yo, 1,80 m o 1,70 m, ¿vale? Entonces, son dos variables que están relacionadas entre sí. Supongamos, por si les queda un poquito más claro, que la correlación entre ambas es igual a 0,8. Es decir, estas variables están fuertemente relacionadas y de forma positiva. Es decir, a mayor edad, mayor estatura. Pensemos en eso. En este caso, se sabe que una persona a cierta edad puede saber a qué estatura tendrá. ¿Vale? Es decir, podemos predecir la estatura a partir de la edad. A este fenómeno se le llama causalidad estadística. ¿Sí? Una cosa es que una variable influye en otra, pero otra que los haga de forma estadística, o sea, a medida que uno toma datos. ¿Vale? Entonces,
La definición de causalidad es, existe causalidad cuando una variable efectivamente puede ser predicha por otra. Otro ejemplo sería el número, por ejemplo, el consumo de tabaco en un año está asociado a la cantidad de casos de cáncer de pulmón. Como está asociado, además se sabe que el cáncer de pulmón es fuertemente asociado o influido por el consumo de tabaco, entonces uno puede predecir, si el consumo de tabaco aumenta, entonces va a aumentar la prevalencia a tener cáncer de pulmón, ¿vale? Eso es causalidad. Pero lo más importante de todo esto es lo siguiente, ¿eh? Dice, causalidad implica correlación. ¿Qué significa esto? Si existe causalidad entre dos variables, implica de forma directa que ambas variables deben estar correlacionadas, obligatoriamente, ¿ya? Si una cosa podemos predecirla a otra, claramente tienen que estar correlacionadas entre sí. Sin embargo, el recíproco no es cierto siempre, ¿ya? O sea que la correlación implique que se pueda predecir la variable, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de esto, muy sencillo. Supongamos que X es la producción mensual de maíz en toneladas, ¿cierto? En un territorio, ¿ya? En una granja. Y es el número mensual de accidentes de tránsito. Puede ser en la misma carretera donde esté la plantación de maíz, ¿ya? Puede ser como ustedes deseen. Supongamos además que la correlación entre ambas es igual a menos 0,95, o sea, casi menos 1. Estas variables están fuertemente relacionadas de forma negativa. Pero ¿será que en realidad a mayor número de producción de maíz, menor cantidad de accidentes de tránsito? La verdad es que teóricamente no es posible predecir una a partir de la otra, pues su origen es completamente ajeno, ¿ya? ¿Qué tiene que ver la producción de maíz con el número de accidentes de tránsito? Nada, no tiene que ver con nada. Sin embargo, si están correlacionadas, no significa que se pueda predecir. Por lo tanto, se dice que ambas variables tienen una correlación espuria, ¿vale? Esa es como la definición contraria a causalidad. Lo contrario de que una variable prediga a otra es que tienen correlación, pero no es posible predecir. Por lo tanto, es una correlación espuria. Entonces, ya determinando que existe o pueda existir causalidad teórica, es momento de que trabajemos un poquito matemáticamente para poder llegar a predecir la y a partir de un valor de x. Entonces vamos a definir bien los tipos de variables que están involucradas en este caso, partiendo por lo que es la variable dependiente, ¿ya? Una variable dependiente, que generalmente es el eje y, ¿cierto? Es la variable a la cual se desean hacer predicciones. Depende teóricamente de una o más variables, ¿correcto? Por ejemplo, el consumo, o sea, perdón, la prevalencia de tener cáncer pulmonar, ¿cierto? Puede ser por el consumo de tabaco, por el sedentarismo, por la obesidad, ¿cierto? ¿Ya? Pero a su vez está también eh, incidido por el ingreso de la persona. Pues si la persona gana un buen salario, es más probable que compre cigarrillos, por ejemplo, si es fumador, ¿vale? Entonces, puede depender teóricamente de una o de más razones o variables. En cambio, la X, en este caso, se le llama variable independiente. Esa es la variable utilizada para poder predecir a la variable dependiente y que no está influida por otras, ¿vale? ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre ambas, ¿ah? La variable dependiente depende, valga la redundancia, de las independientes. Fíjense en este esquema. En este caso, ¿cuál creen ustedes que es la variable dependiente? ¿Ya? Apliquemos un poquito de lógica. Esta se llama religiosidad, esta se llama sentido de coherencia y esta se llama efectividad ante la vida. Díganme ustedes, me lo pueden escribir o me lo pueden decir. ¿Cuál creen ustedes que es la o las variables dependientes? ¿Cómo, profe? La pregunta es, ¿cuál de estas tres creen ustedes, a partir del esquema, cuál es la variable que estamos prediciendo o que intentamos predecir? A ver, en el chat hay respuestas. Débora dice religiosidad. Eh, Fíjense, el truco para leer este esquema es las flechas, ¿ya? Una variable dependiente es aquella que recibe una flecha, ¿ya? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la variable dependiente?
En este caso es Life. Sí. el life, ¿ya? El life effectiveness, ¿ya? Tomando en cuenta esa forma de representar estas relaciones, ¿cierto? Claramente, esta de acá es la variable dependiente. Y estas otras dos, que apuntan hacia la que está a la derecha, es o son, ¿cierto? En este caso, variables independientes, las X. Esta es una X, esta es otra X, y esta es una Y. ¿Perfecto? Esta es una manera también de representar relaciones entre variables. ¿Ya? Agradezco los intentos de ahora. ¿Vale? Entonces, vamos encaminados, ¿cierto?, a buscar la mejor forma, estadísticamente hablando, para predecir una variable, ¿ya? Que tiene bastante importancia, ¿eh? Porque en realidad todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, el Big Data, ¿cierto?, los algoritmos, tanto que se habla de los algoritmos en redes sociales, por ejemplo, ¿ya? Que a partir de lo que tú ves, el algoritmo de vuelta te trae lo que él cree que tú quieres ver a partir de eso que tuviste, ¿ya? Entonces, en este caso, tu información es variable independiente y lo que te envía de nuevo la red social o el algoritmo, ¿cierto?, de la red social es la variable dependiente. Por ejemplo, si tú buscas muchos videos acerca de la naturaleza, de animales, ¿cierto?, de vida salvaje, va a pasar que la red social, ¿cierto?, te va a mandar más videos de ese tema, porque tú le diste información, ¿vale? Esta es información de entrada y esta es información de salida, ¿ya? Vamos a un tema más cercano a ustedes. Por ejemplo, en este esquema tenemos en el eje X costo y en el eje Y tenemos renta, ¿ya? ¿Qué tipo de relación es esta, oye, a partir del gráfico? ¿Es una relación positiva o inversa? Positiva. Bien, Rocío, positiva, ¿cierto? Acuérdense que es bastante intuitivo este gráfico, ¿cierto? Como está creciente, ya significa que hay una relación positiva, ¿vale? Aquí no hemos calculado nada, pero sí ya podemos ir razonando. Vale. Supongamos que tiramos una línea recta ahí, ¿ya? A mí se me antojó tirar esa recta. Fíjense en esto. Aquí aparecieron unas líneas punteadas, ¿eh? Espero que se vea bien, ¿ya? Pero son líneas punteadas desde los datos originales hacia la recta, ¿vale? Esos que están ahí se llaman errores, ¿ya? Cada una de esas distancias desde el punto azul a la línea roja son errores. En estadística se habla de error, ¿vale? En estadística, cuando uno habla de error, no habla de equivocaciones ni de hacer mal las cosas, ¿sí? Sino que es un término para decir, este dato yo me acerqué a este dato, ¿cierto? Con la recta que puse aquí, ¿vale? Entonces, para poder hacer una predicción, nosotros lo que hacemos es pensar en una línea recta que sea capaz de pasar por todos estos puntos de la mejor manera posible o de la forma óptima. ¿Para qué? Para que la predicción sea de mejor calidad. Aquí estamos pensando, si ustedes a lo mejor ya se dieron cuenta de esto, ya se dieron cuenta de que la forma de predecir esto es mediante una ecuación de la recta. ¿Ya? Recuerden que una ecuación de la recta, ¿cierto? Tiene un intercepto, que es donde toca el eje y tiene una pendiente, ¿cierto? Que le da la inclinación, ¿vale? Esto es como lo que uno ha estudiado en geometría en enseñanza media, con el plano cartesiano, ¿ya? Va por ahí, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar predicciones de este tipo, en la que la ecuación de predicción es una recta, con una inclinación y un punto base en el eje Y la ideal es que esa recta sea la mejor posible, la más óptima. Bueno, para efectuar la predicción en definitiva, considerando una relación lineal, teóricamente proponemos una función que represente esta relación, de esta forma, ¿ya? El i es el resultado de un intercepto a más la pendiente de la ecuación por x más el error. Es decir, cada puntito azul se expresa como este punto A que está aquí, en el intercepto del GI, supongamos que tiramos más la línea para acá, supongamos que está en el 1, ¿ya? Más la pendiente, la inclinación por el valor de X, y más esa distancia para cada uno, ¿ya? Más el error. ¿Ya? Ahí está la lista de todos los componentes. Esto se llama función de regresión.
esta cosa que está aquí. A más bx más épsilon. Es una función lineal que determina los componentes de la relación lineal, valga la redundancia, teórica entre la variable dependiente y la independiente. Es decir, la relación entre costo para predecir la renta está dada por una ecuación lineal, o una función lineal, mejor dicho, que tiene todos estos componentes. Ahora, el coeficiente A refleja el valor promedio de I de la renta cuando no hay costo, o cuando X es igual a 0. ¿Ya? Es decir, si el costo es de 0, la renta es de A. El coeficiente B corresponde al aumento o disminución promedio de la renta, o de I, cuando X, o el costo, aumenta en una unidad. Por ejemplo, si el costo aumenta en 1.000.000 de pesos, entonces la renta aumenta en B millones de pesos. El coeficiente epsilon es el error aleatorio y contiene toda aquella información que X no es capaz de aportar en la predicción. Ya aquí debería decir predicción. ¿Ya? Hago el alcance. ¿Vale? Entonces, claro, uno dice, sí, el costo al parecer es útil para predecir la renta, pero le falta algo todavía para que estos puntitos se acerquen más a la línea recta y poder predecirla mejor. Bueno, todo eso lo contiene el error. Puede haber otras variables entre medio, ¿cierto? Otro tipo de características, en fin. ¿Ya? Por eso dice que E es el error aleatorio y contiene toda aquella información que X no es capaz de aportar en la ecuación. ¿Ya? Quiero saber si es que me expliqué bien en esta introducción, por favor. Si es que me pueden decir que sí o si necesitan... Profe, Rocío, yo tengo una consulta con el coeficiente de no me recuerdo cómo se llama, del epsilon. pero eso, en temas de cálculo, ¿se considera o no? Muy buena pregunta, para allá iba. Porque de hecho, la ecuación que uno obtiene a partir de los datos no tiene epsilon. Porque los datos, claramente, los resultados de la ecuación están justo en la línea. ¿Ya? Para allá iba. ¿Sí? Así que te agradezco la pregunta. Ah, ya, profe. Sí. ¿Ya? Sí, de hecho, esta es la función teórica, ¿ya? Que nunca vamos a poder saber, ¿ya? Porque en el fondo tendríamos que tomar todos los costos posibles, todas las rentas posibles que te puedas imaginar, ¿ya? En toda la historia del costo y de la renta, entonces es imposible, ¿ya? Entonces, como no es posible saberla realmente, a menos que trabajemos con toda la población de interés, cosa que tampoco es factible en la práctica, ¿vale? Entonces, a eso apuntaba Rocío. ¿Qué papel influye en el epsilon en el cálculo? Ninguno. Es solamente una representación. ¿Ya? Pero hay que entender esta representación para después entender qué obtenemos al hacer los resultados con los datos. ¿Ya? Eh, entonces, en este caso, ya habiendo calculado esta recta, ya vamos a ver cómo llegamos a este resultado. La recta de color rojo se denomina función de regresión muestral. ¿Ya? La ecuación que uno obtiene con los datos se llama función de regresión muestral y su ecuación es y igual a 1.5 más 0,7 por x. ¿Ya? Y aquí yo iba a indicar, ¿no es cierto?, que acá no estaba el epsilon, que era la pregunta de Rocío. Resulta que cuando tú tienes la recta no hay error, porque todos los puntos están sobre la línea. ¿Ya? Esa es como la razón. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros obtuvimos esta ecuación con los datos que están presentados en color azul. Bien, vale. Entonces, ahora vamos a definir, ¿cierto?, la función de regresión muestral de los datos, recta estimada a partir de los datos y que permite realizar las predicciones. Ahora, fíjense, todas estas tienen un gorrito encima. Y de hecho, este símbolo se llama gorro. Esto se dice y gorro, esto se dice a gorro, y esto se dice de gorro. La X no tiene gorro porque es la misma de los datos. ¿Ya? Entonces, y gorro es la estimación de la variable dependiente, o la predicción, si ustedes quieren. A gorro es el intercepto a partir de los datos. ¿Ya? En este caso es el 1,5. B gorro es la pendiente estimada a partir de los datos, el 0,7. Y X es la variable independiente, ¿no es cierto?, de la base original. ¿Perfecto? Entonces ya con esto ya tenemos la ecuación, ¿cierto?, numérica
y que podemos reemplazar para saber el valor de la predicción. ¿Ok? Entonces, definimos la función teórica y a partir de eso, ¿cierto? A partir de los datos se calcula esta otra ecuación que no lleva error, ¿ya? Porque la ecuación es una ecuación de una recta nomás, define los puntos, nada más que eso. Ahora vamos a ver cómo se obtiene esta recta, ¿vale? Entonces, algunas cositas antes. Esto implica, ya, esto que hicimos ahora, implica que a partir de la información proveniente de los datos, se puede estimar una recta que pase cerca, entre comillas, cerca de todos los puntos. Sin embargo, uno al querer hacerlo manualmente, puede trazar infinitas rectas, la que uno quiera. ¿Ya? Puede ser una más inclinada, otra poquito menos inclinada, otra quizás horizontal, no sé, ¿ya? Infinitas. Pero, ¿existe alguna que sea óptima? Bueno, la que estimamos acá es la óptima. Existe un método para calcular los valores de A gorro y B gorro, de tal manera que la recta sea óptima. Este método se llama mínimos cuadrados ordinarios, que es una de las palabras clave que pusimos al principio. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo funciona este método. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a eso, me gustaría saber si es que todavía hay consultas con respecto a lo que hemos conversado hasta aquí. Si es que hay algún término que todavía no se entienda, por favor, si me avisan, ¿ya? Para explicarlo un poquito más. Bueno, vamos a seguir entonces. Vale, atento aquí. Vamos a hablar de los métodos de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Chuta. ¿Ok? Bueno, como ustedes ven ahí, dice, es un método de optimización basado en derivadas. Ya aquí vamos a tener que tomar algunas cositas de cálculo, ¿ah? Así que, porfa, a repasar derivadas porque aquí hay que entender esto para poder llegar al resultado. Permite establecer los valores óptimos de A gorro y B gorro, de tal manera de que la recta minimice el total de los errores al cuadrado. ¿Ya? Ojo con este término, total o suma de los errores al cuadrado. Recuerden que esto es una sumatoria, ¿sí? Es decir, epsilon 1 al cuadrado más epsilon 2 al cuadrado más epsilon 3 al cuadrado hasta el último, ¿ya? Es una suma de puros valores al cuadrado, los errores, ya que son las distancias, ¿sí? Los errores al cuadrado se toman de esta manera para asegurar de que al sumarlos no sea cero, porque eso pasa, ¿ya? Si uno tuviese todos los errores, yo les garantizo que suman cero, por lo tanto no sirve de tomar la suma. Y se toma para el total para asegurar de que se tomen todas las distancias posibles a partir de los datos, ¿ya? O sea, no basta con tomar un error, ni menos la suma de los errores, porque da cero, ¿ya? Eso lo podemos conversar en otro momento. Por eso se toma la suma de los errores al cuadrado, como distancia, ¿vale? Bien. Luego se emplea considerando la expresión de el error al cuadrado en términos de los demás componentes de la función de regresión, o sea, y, a, b y x, debiendo optimizar en definitiva esto. ¿Ok? Miren, reemplazamos epsilon sub i, lo despejamos de la función de regresión original y obtenemos esto. ¿Ya? O sea, nos queda una suma del cuadrado de esta resta de aquí. ¿Ya? Lo bueno es que acá no hay que desarrollar esto. Lo que hay que hacer es derivar esta sumatoria respecto a los coeficientes. Es decir, derivar respecto de A y también respecto de B. Eso hace que se obtengan dos funciones nuevas. ¿Ya? Aquí vamos a entrar a la parte de las derivadas. ¿Ya? Bueno, ya en la práctica yo les voy a explicar exactamente qué fue lo que hicimos aquí, ¿ah? Pero lo que me interesa que tengan claro por ahora es esto. ¿Ya? Los resultados que se obtuvieron. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Se derivó la expresión de los errores al cuadrado con la suma con respecto al coeficiente A y se obtuvo esto. Menos 2 por la sumatoria de I sub I, o el dato de la variable dependiente, menos A, menos B por el dato del X correspondiente.
Luego en la segunda se repite la derivada, ¿cierto? Pero ahora respecto a b. Eso da como resultado menos 2 por la sumatoria de la multiplicación de ambos datos, del x con el y, menos a por el dato x, menos b por el dato x al cuadrado. ¿Ya? Estas expresiones obtenidas se igualan a 0, obteniendo dos ecuaciones nuevas llamadas ecuaciones normales. El desarrollo de cómo se obtiene se verá en clase de práctica. O sea, lo que les dije al principio, cómo llegamos a esto lo vamos a ver más en detalle en práctica, ¿no es cierto? Para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Vale. Bueno, se supone que esto se iguala a 0. Ya se desarrolla un poquitito, ¿cierto? Y vamos a obtener unas ecuaciones. Estos menos 2 claramente no van a ser parte de las ecuaciones porque al igualarlo a 0, menos 2 por este, no, el menos 2 no es 0, por lo tanto, solamente nos quedamos con la sumatoria. Obtenemos este sistema. ¿Ya? Insisto, esto lo vamos a ver en detalle en práctica. Miren, queda este sistema. La primera ecuación es la suma de y igual a multiplicado por la suma de x más b por n. ¿Ya? N es el total de datos. Luego, en la segunda ecuación tenemos la suma de xy por y sub i, o sea, la suma del producto de ambos datos para cada uno, eso igual a por la suma de los datos de x al cuadrado más b por la suma de x. Lo bueno es que acá las incógnitas son dos nomás, son a y b. ¿Ya? Todo lo demás son datos, son números que conocemos. ¿Ya? ¿Y de dónde los sacamos? De los datos. Bueno, estos son los datos. ¿Ya? Para que usted después, cuando vea este video nuevamente, pueda practicar conmigo. En este caso, aquí tienen los datos originales para poder hacerlo. ¿Ya? Vale. Tomando en consideración el sistema anterior, lo que está en rojo es número, ¿vale? Todo eso se puede sacar de esta tabla que está aquí. La suma de y, 46,4, la suma de x, 40,1, n, que es 12, la suma de xy por y es 164,5, la suma de x al cuadrado, 80,2, y la suma de x, 40,1. ¿Bien? Entonces, esto queda un sistema de ecuaciones con dos variables, muy sencillo, ¿ya? Usted mismo lo puede hacer con los métodos que conoce, y eso nos da estos resultados, precisamente 1,5 y 0,7. Vale, ¿ya? Entonces, así funciona el método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que hace es minimizar el total de los errores al cuadrado, ¿sí? Es decir, todas esas distancias, minimizarlas lo más posible. Y la ecuación óptima que genera eso tiene estos valores, estos parámetros. ¿Correcto? Quiero saber si es que hay alguna otra consulta, por favor. Bueno, entiendo que a lo mejor estén un poquito angustiados con tantas fórmulas, ¿eh? Pero insisto, vamos a detallarlas el viernes, ¿ya? De cómo llegamos a esto. Lo importante en este caso es que ustedes sepan resolver esto, ¿ya? Porque en el fondo los datos se los doy, ya supongan, en el certamen yo les paso una tabla como esta, usted aplica este sistema y lo resuelve, ¿ya? Eso no es muy difícil, ¿ya? Esto lo saben hacer. Bueno, otra forma de llegar a esto mismo es lo siguiente, ¿eh? También es posible resolver estas ecuaciones de forma teórica, encontrando las siguientes expresiones directas para A gorro y B gorro. Fíjense, B, al, al resolver teóricamente esto, obtiene esto de acá. ¿Ya? Obtienes arriba la suma de x sub i menos x barra por y sub i menos y barra, y abajo la suma de xy menos x barra al cuadrado. Pero esto es equivalente a decir covarianza dividido la varianza de x.
¿Ya? Que estas son fórmulas conocidas. Si ustedes notan, esta parte es la parte de arriba de la covarianza y esta de acá es la parte de arriba de la varianza. ¿Ya? Solo que no están divididas por n, ¿ya? Pero si le agregamos dividido n a cada uno, obtenemos esto. Entonces, basta con que usted calcule la covarianza y la divida por la varianza de x y obtiene b. Muy sencillo. Y la a gorro, se obtiene con el promedio de y menos b gorro, el que obtuvieron arriba, por x barra. Muy sencillo también. ¿Ya? Entonces, fíjense, la covarianza de estas dos variables es 9,5 y la varianza de x es 13,5. Al dividirlas da precisamente 0,7. Y a gorro, tomas el promedio de y, que es 3,8, menos b gorro, que es 0,7, y x barra, que es 3,3. Eso da 1,5. O sea, tiene dos maneras de hacer lo mismo. Ya sea resolviendo el sistema, o bien resolviendo estas formulitas que están aquí. ¿Ya? Puede hacerlo de ambas formas. Bueno, ya con esto hemos completado el proceso de encontrar la recta y la ecuación de regresión muestral en definitiva es esta, 1,5 más 0,7x. Y aquí viene lo importante, ¿cómo se interpreta esto? ¿Ya? Tomando en cuenta entonces lo de la función original, la función de regresión, B gorro 0,7 indica que por cada unidad monetaria adicional de costo, se espera de que la renta aumente en 0,7 unidades monetarias. Es decir, por cada millón de pesos en costo, la renta se espera que aumente en 0,7 millones en promedio. ¿Ya? En cambio, a gorro es 1,5. Indica que la renta promedio esperada cuando el costo es igual a 0 es de 1,5 unidades monetarias. ¿Ya? En este caso igual no tiene mucho sentido, o sea, si yo no gasto nada, no puedo esperar que se venda nada tampoco, ¿ya? Pero esto es un ejemplo, ¿vale? Es un ejercicio que estamos haciendo, ¿vale? Quiero saber si se entiende esto en particular, la interpretación, que es lo que me interesa que ustedes aprendan. Por ejemplo, si el costo es de 2 millones, ¿ya? Yo multiplico 2 millones, o 2, mejor dicho, por 0,7, y eso da 1,4. Es decir, si el costo aumenta en 2 millones, la renta aumenta en 1,4 millones. Y aquí está el tema de la proporcionalidad, ¿ya? Y como la relación es positiva, entonces B gorro es positivo. Son cosas de lógica que también se dan en este caso. Por ejemplo, acá tenemos otras predicciones, ¿ya? Si X es 4, ¿ya? Si gasto 4 millones, entonces eh, se espera en promedio tener 4,3 millones de renta. ¿Por qué? Porque el 4 se reemplaza en la X, se multiplica por 0,7 y se le suma 1,5. ¿Ya? Es decir, con un costo de 4 millones se espera retornar o tener de renta 4,3. Si X ahora es 2,3 millones, entonces espero obtener 3,1 millones de renta. ¿Ok? Entonces, más que nada, utilizar la ecuación después para calcular las predicciones. ¿Ya? Todo esto para diferentes escenarios, naturalmente. Bueno, lo último, antes de terminar lo de hoy, es evaluar el modelo. Es decir, identificar cuán bueno fue lo que hice para estimar o para predecir. ¿Sí? Acá, como dices, además de estimar un modelo de regresión lineal, es importante evaluar la calidad del mismo. Efectivamente, si es un modelo adecuado o no. Para esto, consideramos el siguiente indicador. Se llama R cuadrado o bien coeficiente de determinación. Se define así: 1 menos esta fracción que está aquí. La parte de arriba dice suma de cuadrados residuales y abajo dice suma de cuadrados totales. Ya les voy a indicar qué es lo que es cada uno. El coeficiente de determinación se define como el indicador que permite evaluar la bondad del ajuste del modelo, basado en un porcentaje de la variabilidad. Bueno, si el modelo es perfecto, o sea, si efectivamente es perfectamente el costo predice a la renta, entonces R cuadrado es igual a 1. O 100%, si ustedes quieren. Si el modelo es completamente imperfecto, o sea, no tiene nada, pero nada que ver, R cuadrado vale 0. 0%.
Este coeficiente está basado en la proporción de variabilidad de los residuos respecto a la variabilidad total. Bueno, ¿qué es un residuo? El residuo es la diferencia entre lo observado y lo predicho por el modelo. Naturalmente, si estamos haciendo pasar una recta por medio de una nube de puntos que están a diferentes distancias, claramente el residual es lo que quedó de lo que tenía en la base de datos original, menos lo que yo predije con esta ecuación. ¿Ya? Aquí se calcula como E sub I. ¿Ya? En el fondo, es como lo que decía Rocío, este es como el error de los datos que obtuvimos. ¿Ya? Este es como el error concreto a partir de la data que teníamos. ¿Ya? El epsilon es algo teórico nomás, pero acá está el error muestral, por decirlo así. Luego, estos residuos se elevan al cuadrado y se suman, ¿sí? Obteniendo la suma de cuadrados residuales. ¿Ya? ¿Y por qué se ocupa la suma de los cuadrados residuales? Por la misma razón que lo anterior. Si yo sumo todos los residuos, da cero. ¿Ya? No sirve de nada. Entonces, hay que elevarlos al cuadrado. ¿Ya? También se puede hacer así. ¿Ya? Y sub i menos las predicciones, ¿ya? Lo observado menos su predicción al cuadrado y después se suman todos esos resultados. Luego, del mismo modo, si tomamos la observación i menos el promedio de la i, se obtiene la suma de cuadrados totales. ¿Ya? Entonces, tomas cada dato de i, le restas su promedio, elevas al cuadrado y sumas todos los resultados. Es parecido a cuando uno calcula varianza. Finalmente, el r cuadrado matemáticamente se expresa de esta manera. ¿Ya? Arriba van los residuales al cuadrado y abajo los totales. ¿Sí? Esta fue la manera de calcular. Bueno, bueno, fíjense, pues, tomando los datos de acá, ¿ya? Dice, la suma de cuadrado residual da 6,3, ¿ya? Eso también lo vamos a hacer en práctica, ¿cierto? Lo pueden hacer ustedes mismos en Excel. Y el de abajo es 12,9. Al dividir esos dos valores y restarle a 1, da 0,51. Es decir, el costo es capaz de contribuir en un 51% a explicar la variabilidad de la renta. O de forma más práctica, el modelo es capaz de predecir los datos de la renta en un 51%. ¿Vale? Y hay un teorema bastante útil, ¿eh? Aquí está un poco mezclada la información, pero eh, el R cuadrado también se puede calcular con la correlación al cuadrado entre X e Y. Es decir, ustedes pueden evitarse el cálculo de todo esto y aún así les va a dar 0,51. ¿Por qué? En este caso, la correlación entre X e Y, ustedes mismos también la pueden calcular, es 0,72. Y si la elevan al cuadrado, les da 0,51, que es precisamente el coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces, tienen dos maneras de hacerlo. Con los datos originales, ¿cierto? Hacen el modelo, o bien toman la correlación y elevan al cuadrado. La diferencia está es que acá esto no les sirve si no tienen los cálculos hechos acá. ¿Ya? En cambio acá es cosa de tener los cálculos hechos y listo. Entonces, lo importante de este teorema que está aquí es que solo es válido cuando se tiene una variable independiente y una dependiente. ¿Ya? A veces uno puede tener más de una, X, ¿ya? Pero ahí este teorema ya no sirve. Bueno, ya terminando lo de hoy, vamos a ver el resumen de lo que hemos conversado el día de hoy. Si una variable causa a otra, entonces están correlacionadas. El recíproco no es cierto. Cuando decidimos que puede existir causalidad y su correlación es alta, procedemos a estimar una recta de regresión. La recta de regresión muestral cumple con ser aquella que minimiza la suma de los errores al cuadrado, de tal manera de que sea la recta óptima. La recta de regresión muestral tiene dos componentes, el intercepto y la pendiente. Estas provienen de la muestra de datos. Finalmente, el coeficiente de determinación indica el porcentaje de bondad de ajuste del modelo obtenido. Con esto cerramos la clase del día de hoy, correspondiente al tema de predicción mediante regresión lineal. La próxima clase, la número 3, vamos a ver dos tipos adicionales de regresión que son la polinomial y la exponencial.
que son variantes de estos mismos que hemos estado haciendo acá.